el propio maldito Cris, ¿qué hacía en libertad? Se había sido detenido con 19 celulares robados. O sea, ¿qué hacía en libertad? O sea, detrás de los celulares robados, en muchos casos hay muertos. Entonces tienes al detenido con 19 celulares robados, lo dejas adentro e investigas de quién eran esos celulares y cómo llegaron a sus manos. Uno de los problemas que más agobia a los ciudadanos en el Perú es el de la inseguridad, que tiene diversas manifestaciones, desde el temor de una madre que espera a la hija que está saliendo de estudiar y que no duerme tranquila hasta que la hija llega. ¿Por qué? Porque en el camino la pueden asaltar para robarle el celular o la mochila. Puede terminar con un balazo en la cabeza o puede, por mala suerte, atravesar en un enfrentamiento a balazos donde bandas de delincuentes están reclamando el cobro de extorsiones impagas o casi cualquier cosa que le puede pasar a uno en la calle. Pero eso es un lado, el riesgo cotidiano de solamente andar por las calles de las ciudades más importantes del país, porque esto no solo ocurre en Lima, ni en Trujillo, ni en Arequipa, ni en Huacho, ocurre por todo el país. Pero el otro tema es el de las bandas criminales, que son organizaciones sofisticadas con recursos, que lo que están haciendo es pugnar entre ellas por repartirse los territorios, donde cada una de ellas se dedica a la explotación sexual de mujeres, donde hay todo un sistema articulado de cobro de cupos y de extorsiones, donde prácticamente no puedes tener un negocio ni realizar una obra si es que no pasas por el aro de las organizaciones criminales. Y a esto se suma el secuestro, la distribución de drogas y todas las actividades delictivas que se han organizado a vista y paciencia de todo el mundo. Y la policía, hay que decirlo, hace un esfuerzo extraordinario por enfrentar una situación tan compleja como esta y tan difícil como esta. Una policía que no tiene los recursos que debería tener, una policía que no tiene ni los vehículos, ni los sistemas de comunicación, ni la tecnología, ni la infraestructura que debería tener. Es decir, la policía, para enfrentar estas bandas que son cada vez más sofisticadas, que están cada vez más articuladas, que tienen acceso a recursos millonarios para su acción, tienen que ser enfrentadas por una policía que muchas veces lo hace en inferioridad de condiciones y donde si se logran éxito es por el extraordinario mérito y el coraje de nuestros policías. Entonces, el problema es muy serio porque hace demasiado tiempo que estamos dando vueltas y vueltas sobre el mismo tema, sobre qué es lo que hay que hacer, porque además a esto se suman dos problemas: la necesidad de hacer una reingeniería en la policía. Es decir, que si tú tienes policías, esos policías lo que tendrían que estar haciendo es actuar en la calle para proteger a los ciudadanos como hacía la Guardia Civil cuando existía, o trabajando en dependencias de investigación para perseguir a las organizaciones criminales de todo tipo, incluyendo las de la corrupción. Pero el segundo tema tiene que ver con esto último, que tiene que acabarse la corrupción en la policía. Tiene que acabarse, por ejemplo, la policía tiene muchísimos requerimientos hoy de equipamiento, ¿no? Y lo que estamos discutiendo es la compra de unos vehículos para la policía de Lima en medio de cuestionamientos que van a terminar, como ya está en la fiscalía, en medio de acusaciones de corrupción porque se pagó de más por la renta de estos vehículos y porque no se respetaron los procedimientos mínimos y porque además no es parte de un plan, será parte del plan de los que participan en estas adquisiciones, pero no son parte de un plan estructurado, ¿no?,
para enfrentar la crisis de inseguridad y la necesidad de dotar a la policía de los equipamientos. Y en el otro lado hemos tenido la ridícula discusión de la adquisición de armas no letales por parte del Serenazgo en el Congreso de la República, que ha autorizado el uso de equipos que, excepto el gas pimienta, ya estaban siendo usados por los equipos del Serenazgo. Y no hay que ser brujo para saber que detrás de esto ya hay proveedores babeando, esperando, ¿no?, para venderle a los municipios, ¿no?, sobre todo con aquellos que salían más desesperados para defender la necesidad urgente y vital de adquirir equipos, ¿no?, que no resuelven ningún problema. Entonces, el problema de fondo acá es que necesitamos una estrategia integral para enfrentar la crisis de inseguridad, y esta tiene que incluir a las autoridades de nuestro sistema de justicia, es decir, a nuestro Ministerio Público y al Poder Judicial. Y no pueden seguir pasando cosas como el vergonzoso incidente de los dos cómplices del maldito Cris, uno de los cuales ya se sabe fugó para Chile y el otro está desaparecido, luego de que una fiscal decidiera, me lo han entregado 50 minutos después. Entonces, como lo han tenido más de 48 horas detenidas, el señor se va. María del Socorro Abad, que ya no es fiscal, ¿no, señora Magariño? Ya salió del Ministerio Público, pero lo que hay que corregir son conductas como esta, porque no es la primera vez que ocurre un hecho así. Y yo he tenido acceso a la cantidad impresionante de información que la policía aportó a la Fiscalía sobre este caso, que ponía en manos de la Fiscalía la posibilidad, sin tener a los detenidos todavía entregados, de tomar decisiones con respecto a este caso, de tener una presencia directa en la investigación, porque es la fiscal la que encabeza la investigación según la ley en el Perú, o el Ministerio Público. No es la policía la responsable de la investigación, es el Ministerio Público. Y acá habían elementos, uno empieza a leer y descubre que dieron positivo a la absorción atómica, que el arma que le encontraron había sido usada aparentemente para cometer otros delitos, que tenían antecedentes. O sea, ¿qué más quería la fiscal? Y estaban con el maldito Cris en una balacera enfrentando a la policía, en un acto flagrante de delincuencia. Entonces, que nos vengan ahora a confirmar, como acaba de hacer por el interno la señora Magariño, que efectivamente uno de estos delincuentes ha sido detectado en Chile. Es decir, no puede pasar esto. El propio maldito Cris, ¿qué hacía en libertad? Se había sido detenido con 19 celulares robados. O sea, ¿qué hacía en libertad? O sea, detrás de los celulares robados, en muchos casos hay muertos. Entonces tienes al detenido con 19 celulares robados, lo dejas adentro e investigas de quién eran esos celulares y cómo llegaron a sus manos. Y seguramente el maldito Cris estaría en este momento preso y no muerto después de haber matado a un policía y un sereno, hasta donde sabemos. Entonces tiene que haber un cambio, y el cambio tiene que ver, yo insisto, con el liderazgo. Es decir, muchas veces escucho a la gente decir Bukele. A mí no me gusta el estilo del señor Bukele ni buena parte de su discurso, pero tiene un mérito que hay que reconocerle. Un mérito, que es el del liderazgo. El del liderazgo. O sea, si tú te haces cargo de un país y uno de los problemas principales de tu país es la inseguridad, entonces declaras a tu país en estado de guerra contra la delincuencia y te pones a la cabeza. Cada día abres los ojos, te levantas y lo primero que haces es reunión para que me reporte cómo va la guerra contra la inseguridad. ¿Cuántas bandas hemos desarticulado? ¿Cuánta gente hemos metido presa? ¿A cuánta gente le hemos salvado la vida? ¿Cómo está la guerra contra la delincuencia? Pero si esto es un tema más, y donde no hay una articulación y una tensión de fuerzas de todos los involucrados, si no hay una estrategia global, si no hay un plan, si no hay la asignación de recursos,
cuidados, pero con... Es decir, no puede ser que la adquisición de patrulleros hayamos terminado pagando como 30 millones de soles más. Ustedes saben lo que se puede hacer con 30 millones de soles en la policía para resolver problemas, para darle lo que necesitan para luchar contra la delincuencia. Porque capacidad, talento, o sea, nuestros detectives son admirados en el mundo entero porque son muy buenos. Pero ¿qué hace un buen detective si no tiene los recursos y si cuando entrega a los delincuentes producto de su trabajo de investigación son dejados en libertad por fiscales irresponsables, por jueces sospechosos de corrupción? Y no estoy siendo difamatorio cuando le digo, los cuellos blancos era eso. Los cuellos blancos era el venderle a los narcos en el Callao el cambio de su condición, la reducción de penas o la liberación, que llegó hasta el extremo que un miembro de la Corte Suprema de Justicia estuviera negociando el bajar la pena a un violador de una criatura de 11 años. Hasta ese nivel llegamos. Y por supuesto que se entendieron con los políticos, ¿no? Porque se entendieron con todo tipo de delincuentes. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado con esa investigación? ¿Por qué se demoró tanto? ¿Por qué recién ahora están terminando de revisar los audios? ¿Por qué hasta ahora no sabemos quiénes eran los miembros de esta articulación? ¿Quiénes eran los miembros del Ministerio Público y particularmente del Poder Judicial que estaban involucrados en esta red de tráfico de sentencias en el Poder Judicial? No lo sabemos. Entonces, yo creo que estamos sinceramente en este como en otros en un punto límite. En un punto límite. Porque para hacer todo lo que hay que hacer en el Perú se necesita liderazgo. Se necesita ideas claras de lo que hay que hacer y hay gente que tiene ideas claras en cada tema, por Dios, yo lo veo acá todos los días. Yo le siento acá a 4 especialistas en seguridad que en 15 minutos nos dicen las 8 o 10 cosas que hay que hacer en el Perú. El problema es que hace 10 años que lo están diciendo. Yo doy fe de eso y ustedes también, porque lo escuchan todos los días. O cuando hablamos de minería, de agricultura, de turismo. Por Dios, hay respuesta para todo. ¿O qué vamos a hacer para resolver la crisis de educación? Hay respuesta. Tenemos una brecha de este tamaño. 150 mil millones de soles nos faltan solo en edificios para enfrentar nuestras necesidades educativas. Y no estamos hablando de equipamiento, de calificación de los maestros, de dar la alimentación a los estudiantes en los colegios para compensar los déficits que tienen en sus hogares. Es decir, no estamos hablando de todo lo otro que va más allá de la infraestructura educativa. Y hay gente que tiene respuestas de lo que hay que hacer y en salud pública igual. Entonces, ¿por qué? Si tenemos todos estos problemas como el de la seguridad y tenemos gente que nos está diciendo lo que hay que hacer, la gente que sabe lo que hay que hacer no está conduciendo los destinos de este país. Y están conduciendo los destinos de este país gente que está por casualidad o porque son unos ineptos oportunistas, por cualquier razón, porque amarraron bien, porque se enganchan, porque se apoyan unos a otros, como el espectáculo vergonzoso que estamos viendo hoy en el Congreso, donde los enemigos mortales extremos, incompatibles, irreconciliables, que la existencia de unos era, ¿no?, impensable sin la desaparición de los otros, ahora van del bracito. Por eso estamos así. Por eso estamos así. Una vez más, lo voy a repetir todos los días, estamos en las manos equivocadas y es nuestra responsabilidad. Es la nuestra. Es la nuestra y esto es lo que nosotros tenemos que cambiar. Yo no sé qué es lo que va a pasar, si se van a adelantar las elecciones o no, si la protesta del 19 va a ser tan importante que va a obligar a acelerar los procesos políticos, yo no lo sé. Lo único que sé es que si esto no cambia, si no somos capaces de sintonizar con que requerimos un nuevo liderazgo en este país y nos comprometemos todos en construirlo, estamos perdidos como país.